bueno, hay un mayor involucramiento, hay más denuncias, los propios niños, los menores de edad realizan esta denuncia. Y para analizar qué está haciendo el Estado o qué no está haciendo para frenar esta cantidad de denuncias que probablemente son concretas y encierran hechos que afectan a estos pequeños, en Sociología Pura Sayas. ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Ella es coordinadora general de Calle Escuela, una institución civil que desde hace bastante tiempo está trabajando, está atendiendo a niños en situación de calle principalmente. Muchas gracias por venir, licenciada Pura. También está con nosotros el señor Aníbal Cabrera. Él es director ejecutivo de la Coordinadora de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, más conocido como CEDIA. Gracias por venir, señor Aníbal. Ustedes también hace mucho están trabajando. Y hay que decirlo que ustedes trabajan de manera articulada, las organizaciones civiles que no están en el Estado, para buscar una solución a esta problemática. El viceministro decía, Walter Gutiérrez, destaca que hay más denuncias, que la gente es más consciente de denunciar. Pero hasta donde yo veo, todo queda en denuncias. Y habla de una articulación a la Fiscalía, a otras instituciones para brindar la atención necesaria. Sin embargo, estamos viendo más casos de niños en situación de calle, niños con agresión o vulnerados, abusados sexualmente o abandonados por sus padres. ¿Cómo ustedes ven toda esta acción del Estado? Bueno, a ver, en un ejemplo concreto de la cantidad de denuncias que hay en cuanto a abuso sexual, nosotros desde el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de Niñez, que tiene la CEDIA, que es una coalición de 30 organizaciones y que trabajamos hace casi 30 años en Paraguay, brindando apoyo y atendiendo en distintos servicios y en distintos lugares del país a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias y comunidades, para que puedan vivir mejor y que el Estado pueda efectivamente atender mejor también a este grupo de población de manera específica. En el caso de los abusos sexuales, Mabel y Freddy, tenemos que decir que en promedio se reciben en Fiscalía 12 casos de abuso sexual en niños y niñas. Si sumamos los casos del año 2008 hasta el año pasado, encontramos que tenemos más o menos 56.000 casos de abuso sexual en ese periodo de tiempo hacia niños, niñas y adolescentes. 56.000 casos, ¿cuándo repite? Entre 2008 y 2022, ¿verdad? En ese periodo de tiempo, la suma de todo lo que ingresó a Fiscalía como denuncia, ahora que se tiene que investigar, se tiene que después ver si realmente fue cierto y después irse a la justicia y al juzgado y hacer todo el proceso. Que entre paréntesis, un proceso dura 4 o 5 años, ¿verdad? Que es sumamente largo los procesos judiciales de abuso sexual. Si hoy le preguntamos al Estado cómo están estas 56.000 niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, el Estado no sabe si se suicidaron, si tuvieron hijos por segunda o tercera vez, si terminaron la escuela, si sigue viviendo con su abusador después de todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque Paraguay no tiene un programa de atención y seguimiento a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, tanto de personas adultas como de niños y niñas, ¿verdad? O sea, no hay equipos terapéuticos que puedan acompañarle a ese niño, a esa niña que sale de ese infierno que es el abuso y la violencia sexual, que sobrevive a esa situación. Porque también tenemos que decir, recordemos el caso hace 2 años de una niña de 3 años que falleció, que era usuaria de la Fundación Teletón, que falleció por haber sido abusado por su abuelastro, ¿verdad? O sea, hay niños y niñas que mueren por consecuencia del abuso sexual, hay niñas embarazadas que tienen 2 o 3 hijos antes de cumplir los 15 años de edad, que ya son madres por tercera vez. Imagínense tener 14 años y haber sido madres por tercera vez. Entonces, todos esos datos y esos registros que el Estado paraguayo tiene en el Ministerio de Niñez, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, que además no se cruzan los datos, que ese es otro problema, ¿verdad? O sea, no se cruzan los datos, no se termina de identificar a las personas víctimas, no tenemos este programa que pueda acompañar a los sobrevivientes de violencia sexual para que efectivamente podamos decir, nos hacemos cargo. Claro, o sea, lo que escuchamos acá es, se deriva acá, se deriva allá, se deriva... En realidad, se pasan la pelota entre las instituciones públicas. Eso justamente, Aníbal, ¿verdad? Es increíble esa falta de coordinación que existe entre las instituciones públicas
Y todos terminan en eso, en Boja Zapaguazú, la pelota, estamos viendo, vamos a ver, vamos a investigar, estamos en eso. 2 días después, opa, el asunto. Nosotros cuando preguntamos nos dicen, tenemos el protocolo. Los protocolos institucionales no están centrados en la atención de las víctimas y las personas. Los protocolos están centrados en eso, pasarse la pelota entre sí, derivarse unos a otros y no hacerse cargo. O sea, el Ministerio de Niñez dice, todos somos responsables. Cierto, todas las personas somos responsables desde los distintos roles, incluso ustedes como comunicadores responsables también de poder educar a la ciudadanía. Pero el Estado es el garante de derechos y el Estado tiene que prestar servicios públicos de calidad. Y cuando hablamos del Estado, no estamos hablando del Estado solamente del Ministerio de la Niñez. Esta semana le escuchábamos a Federico Mora decir que los niños que están en calle y la gente que está en calle en Asunción, la policía y el Ministerio de la Niñez tiene que atender. No, el marco legal vigente dice que los gobiernos locales son responsables sobre lo que ocurre en su territorio y las municipalidades en todo el país tienen que prestar servicios públicos y servicios sociales de calidad para atender estas situaciones. O sea, es muy fácil a la Municipalidad de Asunción tirarle la pelota a las instituciones de nivel nacional que justo están en el territorio. Entonces, en vez de atender todo el nivel nacional, además de hacer eso, tienen que atender la deficiencia de los servicios públicos del territorio de la ciudad de Asunción. Entonces, fíjense nomás en los datos que nos mostraba el Ministerio de Niñez. La mayoría de las denuncias que se recibieron este mes de enero son de la ciudad de Asunción. ¿Y eso qué quiere decir? No solamente porque se hace más denuncia en Asunción, quiere decir que porque el municipio de Asunción no presta ningún servicio social adecuado a este grupo de población. Ahora, pura Sayas, la situación, si hablamos de el extremo, es la violencia física, la violencia sexual, pero hay otros montones de hechos que vulneran a lo que debería ser nuestra principal preocupación, que es ese niño, esa niña. Sí, en primer lugar ahí tenemos que tener en cuenta que el Estado es el garante y el garante que pueda realmente cumplir esos derechos, ¿verdad? Y desde una mirada integral, porque sería muy bueno tener esa articulación en los diferentes territorios, desde lo local, lo departamental y lo nacional. Porque desde ahí va a ser realmente la bajada de esa política pública que pueda prevenir, porque nosotros pues siempre ya llegamos cuando el hecho está, cuando ya ocurre. Nosotros tenemos que tener una política de protección integral hacia la niñez y la adolescencia, de prevención, poder llegar antes, y eso solamente es posible pensando, realmente soñando y que alguna vez sea posible poder contar con un centro comunitario, equipado, con posibilidades que te garantice hacer el refuerzo escolar, tener un vaso de leche, poder contar con profesionales que te pueda escuchar y decir, mira, Ana, mi mamá come pega, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hablar con mi mamá? Podemos invitarle que venga en esa reunión comunitaria para que ella pueda también tener esa posibilidad de ser escuchada y de poder decir, mira, ya no voy a hacer eso, ya no va a ser mi forma de crianza, sino que voy a tener otras alternativas de una crianza más positiva, desde una ternura, desde esa mirada de somos personas que tenemos la posibilidad de derechos, ¿verdad? Entonces, eso es lo fundamental que podamos hacer para poder evitar esas situaciones de vulneración que se da en todos los niveles. Por eso decía que la articulación desde lo local, lo departamental y lo nacional es fundamental, y con todo el sistema de protección y en el mismo territorio, en ese asentamiento donde ocurre el caso, en esa vía pública donde podamos ver una posibilidad de ese centro que pueda contar con todo ese equipamiento que realmente responda de una mirada desde lo integral. No otra vez victimizando a la familia o al niño que está ya en esa situación, sino que mirar realmente esas alternativas que puedan generar esa posibilidad de prevención y no ya llegar tarde cuando ocurre la situación. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues hace rato decías, Aníbal, Orecopaco es la data, Orecopaco es la estadística, Orecopaco es la informe. El tema es qué hacen con esos insumos. No, a ver, los marcos legales que tiene Paraguay, si ponemos en escala regional, son marcos modelos incluso para la región, ¿verdad? En cuanto a la prevención y a la protección. Ahora hay una brecha enorme entre lo que dice el papel y lo que vemos en la realidad. Y estos datos que estamos mirando cada año o cada mes nos dicen que la intervención que realiza el Estado a través de sus instituciones públicas, ya sea el Ministerio de la Niñez,
salud, de educación y los gobiernos locales es deficiente. Entonces hay que parar un poco la pelota y decir, ¿qué es lo que está fallando? Falla el abordaje, falla el enfoque que estamos teniendo, no tenemos presupuesto. O sea, el Ministerio de la Niñez tiene un presupuesto de algo así como 114 guaraníes por día por cada niño que vive en Paraguay. Es uno de los más bajos. ¿Qué haces? Sí. No, el Ministerio de la Mujer tiene 14 guaraníes nomás por día. Ese es peor. O sea, el Ministerio de la Mujer es el área social de este gobierno que desde que asumió Mario Abdo Benítez bajó en un 42% su presupuesto desde el año 2018. ¿verdad? Pero el Ministerio de la Niñez no aumentó tampoco aumentó mucho. Relativamente poco. Pasamos de 88 guaraníes por día por niño a inicio de este periodo de gobierno a más o menos 117 ahora, pero es poco. O sea, ¿qué haces con esa cantidad de recursos? Esto que dice mi compañera Purita, ¿verdad? Si vos tenés que hacer prevención, porque todos estos datos ya nos dicen que ya se vulneró el derecho de ese niño, o sea, ya hubo un maltrato, ya hubo un abuso, ya hubo una violación, ya hubo una falta del deber de cuidado. ¿Qué hacemos para no tener más esta cantidad de números? Con la prevención. Y la prevención significa poder acompañar a las familias en las pautas de crianza positiva. Los padres y las madres, tíos, abuelas, no es que todos nacieron con un chip de así voy a atender y cuidarle y criarle a mi hijo. Necesitan también tener herramientas y elementos para poder acompañar a esos niños y a esas niñas, que cada vez son más vivaces, que la tecnología le da acceso a un mundo diferente también. O sea, tenemos que reconocer que los niños de hoy día no son iguales a los niños de nuestra época y de otras épocas más, ¿verdad? Aníbal, entonces, ahí también hay un punto muy clave, que es que el Estado tiene que acompañar a las familias en la convivencia y el cuidado de esos niños y esas niñas. Y hoy no se está haciendo. Así es. Aníbal, con respecto a las imágenes que estamos viendo de fondo, son de un material que yo realicé hace un tiempito y tiene que ver con lo que pasa con los niños indígenas que están en la zona de la terminal, ¿verdad? Teníamos allí el caso de esta niña indígena que fue muerta en uno de esos terrenos baldíos, los abusadores detenidos, ¿verdad? Pero este es un problema que persiste de hace años, y hace años vemos la negligencia del Estado en dar una solución a esto. Es decir, se mira para otro lado, como vos decís, cuando pasa algo, ahí actúa. Pero si no está nomás ahí, no importa nada. Y son vidas perdidas que tenemos. Bueno, esto tiene que ver, Freddy, también con cómo normalizamos la violencia, ¿verdad? O sea, y creo que ahí entra un elemento estructural muy importante que tenemos que decirlo. O sea, somos una sociedad sumamente conservadora, pero al mismo tiempo somos una sociedad muy violenta y muy machista y muy adultocéntrica. Y cambiar eso significa empezar a mirar que las formas en que nos relacionamos, que lo vemos como natural, no está bien, no es normal. O sea, si hoy encontramos la cantidad de maltrato en niños y niñas, más o menos hay como 3.000 a 3.500 casos al año de maltrato en niños y niñas que se denuncian en fiscalía. Si vemos toda esa cantidad de números de maltrato, y uno dice, ¿cómo los niños y las niñas que viven en situación de violencia, cuando sean personas adultas, cómo van a ser sus relaciones de pareja, cómo van a ser sus relaciones de amistad, si han vivido situaciones de violencia como normales toda su vida, ¿verdad? Entonces, ahí hay un elemento clave que tiene que ver con cómo el sistema educativo incorpora al interior de su currículum una estrategia de educación en la igualdad, para que los niños y las niñas crezcan y pasen por el sistema educativo en donde entiendan que los varones y las mujeres somos iguales en dignidad y en derechos, y no es que somos diferentes más allá de la condición sexual o biológica, y que por eso los varones tenemos más poder y podemos hacer lo que querramos sobre la vida de las mujeres, ¿verdad? Esas son cuestiones estructurales que tenemos que discutirla como sociedad. Y después lo otro tiene que ver con el adultocentrismo. Nosotros pensamos que los niños son objeto y no sujeto. Y nosotros tenemos que empezar a cambiar esas pautas de relacionamiento que tenemos las personas adultas con los niños y las niñas, porque al final del día lo que estamos generando es mucho más daño hacia ese niño y esa niña. Licenciada Pura, ¿nos puede decir, digamos, ante esta falta de sostén del Estado,
hacia las familias, hacia los niños en situación de calle o niños agredidos en otro tipo de derechos, ¿verdad? Desde las organizaciones civiles, ¿cuál ha sido la experiencia en cuanto a este tipo de situaciones? Hay chicos que han podido salir adelante a pesar de ese estado ausente, y cuando hablamos de estado hablamos de la municipalidad, de la gobernación, del Ministerio de la Niñez. ¿Cuál es el futuro? ¿Nos puede hablar así brevemente de experiencias positivas de chicos que en medio de esta carencia han logrado salir adelante y de otros que han quedado por el camino o se han quedado en el fondo? Sí. Sí, yo quiero hablar de mi experiencia, ¿verdad? Yo fui niña trabajadora del mercado central de Abasto, ¿verdad? Yo trabajé siempre con mi abuela vendiendo choclo en el mercado, ¿verdad? Prácticamente yo vivía ahí de lunes a viernes, y los fines de semana nos vamos a nuestra casa, ¿verdad? Porque uno tiene que madrugar para poder conseguir una bolsa de choclo para vender. Y realmente yo fui parte beneficiaria de la asociación Calle Escuela, ¿verdad? Calle Escuela es una organización social defensora de los derechos del niño hace más de 39 años de vida institucional. Y gracias a que ellos apostaron y realmente me dieron esa posibilidad de contar con ese espacio donde yo pueda expresar mis opiniones, pueda decir lo que más a nosotros como niñas y adolescentes nos afectaba en el abasto, que creo que todos acá conocemos lo que es el abasto, ¿verdad? Era el poder ser víctima de abusos, de abuso o de alguna explotación sexual, ¿verdad? Entonces nosotras nos organizábamos como niñas, como compañeras de trabajo para evitar esa situación. Y nos organizábamos e identificábamos los lugares donde no teníamos que ir a vender nuestras mercaderías porque sabíamos que podíamos correr ese riesgo. Y eso lo hacíamos con el acompañamiento de un equipo de educadores que apostaron realmente en nosotros, y con un equipo interdisciplinario que dijeron sí, hay que realmente promocionar ese espacio de participación y escucharle. Y en especial uno cuando es niña, mujer y encima pobre, sufre mayor situación de vulneración, ¿verdad? Indígena otra vez, campesina otra vez. Entonces, toda esa situación genera una situación de vulneración mayor, ¿verdad? Entonces, desde mi experiencia tuve la posibilidad de poder contar con ese apoyo, formar parte de la organización de niños y adolescentes trabajadores que es la CONATS, donde articulamos diferentes espacios de promoción a la participación, y desde ahí defendemos y exigimos nuestros derechos. Y sí es posible. Así, apostando hacia ahí, es posible que los niños salgan de esa situación. Y te digo con experiencia propia, gracias a eso, gracias a mi trabajo, al esfuerzo, pude terminar mi carrera universitaria y ahora soy mamá de una nena, ¿verdad? También. Entonces es posible que podamos salir adelante de esa situación. Por eso yo decía que es importante contar con esa política pública desde ese territorio. Y en el Abasto se cuenta un centro de atención integral CAI, que es el CAI, ¿verdad? Que todos conocemos, y lo hacemos de manera articulada con la Municipalidad de Asunción, con el Ministerio de la Niñez, y lo hacemos de manera integral, desde todos los ciclos de vida, ¿verdad? Desde la primera infancia hasta la adolescencia, ¿verdad? Entonces, esos tipos de servicios, lo que es importante contar en ese territorio donde pueda tener esa promoción de los derechos, y desde una mirada integral y desde esa participación, no es desde ese adulto céntrico donde le ve al niño como objeto a Shinjaraga, tiene que ser, ellos son sujetos de derecho y tienen esa posibilidad de poder contar con esos servicios ahí en su mismo territorio. Entonces, política y que realmente el Estado como garante pueda hacer eso, es posible salir adelante, ¿verdad? Y yo realmente agradezco muchísimo a la organización, y Calle Escuela es una de las organizaciones fundadoras de la Coordinadora de los Derechos de la Infancia, y la única clave para poder combatir esas situaciones es la articulación interinstitucional, la articulación en redes y también la articulación con las organizaciones sociales, y realmente promocionando esos espacios donde se puedan definir esas políticas públicas, como los consejos de niñez a nivel local, municipal y departamental, y también los espacios que te puedan eso exigir, porque nosotros como sociedad civil nuestro rol es exigir y garantizar, y apoyamos en todos los niveles. Si tenemos los datos, facilitamos esos datos. Si tenemos una posibilidad de alguna experiencia, articulamos, porque como decía, tenemos que tener esa mirada de prevención. Ya no es justo que lleguemos cuando ya ocurrió el caso. Claro, ojalá que las instituciones públicas
trabajen de manera coordinada también, Sí, eso porque es lo ideal. de repente tienen un mismo presupuesto para una misma acción, pero al final no lo realizan, o si lo realizan de manera deficiente, porque no hay un eje, no sé si estratégico llamarlo, el tema del abordaje. Cada uno lo aborda por su lado, más o menos así van. Y esa es un poco lo que nosotros abogamos por la articulación interinstitucional e intersectorial. ¿Qué significa eso? Que las instituciones se tienen que articular, organizar, sentarse alrededor de una mesa, decir qué es lo que tienen, ver cuál es el problema y cada uno cuál es el rol y la función que va a tener en el territorio. Pero, por ejemplo, nosotros formamos parte del Consejo Nacional de Niñez, como sería. Antes que se nos acabe el tiempo nomás. Sí, 2 minutos tenemos, Sí, así que bien cortito. Ningún candidato que va a ir a elección Ahí va pura bala. propuso algo o dijo algo ya sobre infancia. Ninguno. Ninguno. Realmente eso es sumamente llamativo, ¿verdad? Y ojalá realmente en la agenda de todos los candidatos el primer punto sea la infancia. Hay que preguntarles, Sí, ¿qué decirles? Hay que preguntarle y realmente que nos muestre realmente propuestas claras, concretas, que realmente sean realistas. Y ¿Qué no, va a hacer por los niños? Sí, ¿Qué van a hacer? van a hacer por los niños? Y no solamente por los niños, porque hay otros derechos sumamente necesarios también que tenemos que tener en cuenta. El tema de la educación, el tema del trabajo, la salud, todos esos derechos son sumamente importantes y ¿cómo se dice? Se articula, se coordina para que esa condición de vida sea digna, ¿verdad? Y realmente nos llama la atención que ninguno diga, mi agenda está en la prioridad de los niños. Y realmente queremos saber cuáles son. Vamos a ayudar a los niños, pero ¿qué van a hacer? El punto. Sí. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuándo? Sí. Es decir, no sabemos realmente qué es lo que van a el hacer. tema- No, pero ellos pues te dicen, se van y te dicen, ahí Martín no está con el latido, pero te dicen, pues, sí, los niños son importantes, ustedes. Sí. Pero a Jopi, Sí, lo que nosotros queremos ¿Qué es van a como, hacer? qué van a hacer, ¿verdad? ¿Y cuánto van a invertir? Y cuánto, porque eso es clave, la inversión. Ahí está La el tema. inversión es clave para que cualquier política pública sea real. Y lo otro, ¿verdad? Que sea el tema de la niñez y la adolescencia, de las infancias campesinas, urbanas, indígenas, de todas las infancias, tiene que ser una política de Estado, no solamente del gobierno de turno, y tampoco tiene que ser una política de la primera dama, tiene que ser una política de Estado real, Genial. integral y que tenga en cuenta que son sujetos de derechos. Bueno, Pura Sayas y Aníbal Cabrera, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. gracias por compartir.